Hola Vivers, soy Alberto, vuestro profesor de ciencias y hoy estamos en un nuevo vídeo de resolución de exámenes oficiales. En este caso vamos a resolver el examen de grado medio del 2023, en este caso del ámbito científico-tecnológico. Recordad que el ámbito científico-tecnológico nos entra física, biología y tecnología. Para ello nos dirigiremos a la página web de Luis Vives. En esta iremos directamente a recursos, que es donde encontraremos material para poder preparar nuestras pruebas oficiales. Nos deslizaremos hasta llegar a exámenes resueltos y volvemos a deslizarnos a buscar nuestra prueba. En este caso estamos hablando del acceso a grado medio. Me voy directamente a las pruebas de ciclos formativos de acceso a grado medio en Madrid y abro exactamente el examen del ámbito científico-tecnológico. Podemos descargarnos este archivo PDF y tenerlo en casa para poderlo revisar las veces que queramos, ¿vale? Bien, estamos ya dentro de lo que es el examen. Comentaros que es un examen en el que suele constar entre 4, 5 o 6 preguntas, depende del año, ¿vale? Y la valoración de cada pregunta es independiente. Hay algunas preguntas que valen 1 punto, otras 2, otros 2,5, otras puede valer 3, etc. Pero en este caso vamos a encontrarnos un examen de 5 preguntas. Podéis ver aquí que estoy haciendo bajar el vídeo. 5 preguntas. Y lo que tendremos que hacer ahora es resolverlo. Comentaros que podemos utilizar la calculadora. Suelen ser preguntas de 1 o 2 de física, 1 o 2 de bio, depende un poquito, alguna de tecnología, etc. Cuando llegamos al primer ejercicio nos indica que nos encontramos en un automóvil que parte del reposo y se mueve con la acción de una fuerza con una aceleración de 5 metros segundo cuadrado. Y la primera pregunta, indique el tipo de movimiento que tiene. Evidentemente, si hay aceleración, el movimiento que va a tener es un movimiento uniformemente acelerado, como podemos ver ahí, MRUA, ¿vale? Y ahora nos hacen una pregunta práctica, es decir, donde tenemos que calcular y sabernos las fórmulas. Calcular la velocidad que tendrá al cabo de 10 segundos. Introduzco mi fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y sustituyo mis datos. Como me dice que está en reposo, la velocidad inicial es 0, parado. Y sustituimos los demás, la aceleración nos la dan 5 y los segundos nos lo dan en el enunciado de aquí, 10 segundos. Hacemos el producto, 0 más 5 por 10, 50 metros segundo. Perfecto, ya tenemos hecho el primer ejercicio, en este caso vale 1 punto. Ejercicio 2. Calcular la cantidad de energía en calorías que habrá que comunicar a un trozo de 250 gramos de cobre para elevar su temperatura a 15 grados. Bien, hablamos de energía térmica, calorífica. Y cuando nos dice que elevamos temperatura, necesitamos para ello esta formulita de la variación de temperatura. Los datos nos los dan aquí abajo, capacidad calorífica, que es la C esta que tengo aquí puesta, que también la podemos encontrar como calor específico. La masa, en este caso, al tener estas unidades, el calor específico no habría que cambiarla porque aparece en gramos. ¿Veis? Gramos, entonces pongo 250 gramos, el calor específico el que me dan del material, 0,095, y la variación de temperatura que me están diciendo que ha sido de 15 grados, la introduzco. El resultado, como en las unidades del calor específico están en calorías, serán calorías. Multiplico por la calculadora y ya lo tenemos. Pasamos al apartado B. Calcular esa cantidad de energía en unidades del sistema internacional. El sistema internacional de la energía es en julios y además nos están dando la equivalencia, o sea que nos lo están poniendo bastante sencillo. Para poder pasar de calorías a julios podemos hacer un factor de conversión. Un julio son 0,24 calorías. 0,356 entre 0,24 y aquí tenemos el resultado. 1483,3 julios. Bien, pues pasamos al siguiente. En el siguiente caso nos dice, desde lo alto de una cascada dejamos caer una pelota que tarda en caer 3 segundos. Este ejercicio vale 2 puntos, al igual que el anterior. Se trata de un movimiento de caída libre uniformemente acelerado y nos dicen que la aceleración en este tipo de ejercicios es la gravedad, 9,8 en la Tierra, que nos dicen que redondeemos a 10, o sea que mucho más fácil. Bien,
Si fuera un ejercicio donde nos dan exactamente la altura, sería un ejercicio de energías, pero no nos dan altura. Por lo tanto, si nos preguntan con qué velocidad llegar al suelo, la única fórmula que puedo utilizar es la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad final igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como estamos hablando de que dejamos caer, el objeto que tenemos aquí agarrado no tiene movimiento, es decir, no tiene velocidad. Ponemos que es 0. La aceleración, la de la gravedad, 10 por 3. Por lo tanto, ese objeto cuando llega al suelo tendrá 30 metros segundo. Ahora vienen las preguntas un poco más teóricas. En este caso sí habla de energía. Dice en qué momento la pelota tenía más energía potencial. La energía potencial, os he puesto aquí la formulita, es la masa por la gravedad por la altura. Por lo tanto, como depende la energía potencial de la altura, en el punto más alto donde se encontraba ese objeto, es decir, antes de lanzarlo, es donde tendrá mayor energía potencial. En el siguiente apartado nos dice en qué momento la pelota tenía más energía cinética. La energía cinética, aquí tenéis la fórmula, depende de la velocidad. En este punto aquí arriba tendrá 0 metros segundo porque está en reposo, pero cuando lo dejo caer va aumentando la velocidad y cuando impacta es cuando mayor velocidad tiene ese objeto. Por lo tanto, yo os he indicado que cuando tendrá mayor energía cinética será cuando golpee el suelo. Y ahora vamos al último apartado de esta pregunta. Dice, ¿en qué momento la pelota tenía más energía mecánica? Bien, tenemos que tener en cuenta que según la ley de conservación de la energía mecánica del punto del que sale el objeto y la energía mecánica en cualquier punto donde se encuentre el objeto, en este caso cuando cae, tiene que ser la misma. Por lo tanto, la energía mecánica va a ser igual arriba o abajo. Así que tenemos que justificarlo mediante la ley de conservación de la energía. Pasamos a la cuestión 4. En este caso, nos encontramos un ejercicio de biología. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve nuestro planeta que se mantiene unida a él por la fuerza de la gravedad. Y nos añaden un diagrama con unos porcentajes y nos dicen que completemos este texto. Completa el siguiente texto con los nombres de los gases y con los porcentajes adecuados para que tenga sentido. Tenemos que sabernos exactamente qué tipo de gases contiene el aire. Y son muy sencillos, el nitrógeno, el oxígeno, entre ellos el ozono y el dióxido de carbono. Además también podemos encontrar vapor de agua. Bien, pues el primero nos dice el aire está compuesto por un 78% de... Tenemos que saber que el nitrógeno es ese compuesto que ocupa mayor cantidad en el aire. Un 21% es oxígeno, el que una cantidad intermedia. Y un 1% los demás. Dióxido de carbono, vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, ¿vale? Simplemente tendríamos que rellenar esos 3 huecos. Muy sencillo, ¿vale? Este ejercicio vale 3 puntos. Lo que pasa es que no solo tiene un apartado, tenemos el apartado B y tenemos el apartado C. Muy sencillos porque no hay que desarrollar nada. Bien, en el siguiente nos ponen el dibujito de la atmósfera y tenemos que indicar qué capa es cada una de ellas. Tenemos que saber que la más baja es troposfera, la siguiente la estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. El dibujito lo podéis encontrar en cualquier libro y la definición de cada una de ellas con la cantidad de gases de cada tipo que encontremos lo encontramos en los apuntes, ¿vale? Último apartado. En este caso seguimos trabajando las capas de la Tierra. Nos dan esta tablita de las capas de la atmósfera y nos ponen aquí los fenómenos que la caracterizan. Lo único que tengo que hacer es poner estos números aquí que identifique cada capa de la atmósfera con cada fenómeno. Aquí tenéis la resolución. Os invito a que tranquilamente en casa vayáis leyendo esta resolución y vayáis comprobando con vuestros apuntes y vuestro libro. Y pasamos ya al último ejercicio para corregir, en este caso el 5. 2 puntos vale este ejercicio. Y es de nuevo de biología. En este caso, partes del cuerpo o partes de alguno de los sentidos, en este caso el oído. Nos dicen que el oído es el órgano de la audición y en el apartado A nos mencionan que
coloquemos cada una de estas partes, son los órganos del oído, en cada hueco. Hay huesecillos aquí, conducto auditivo, el tímpano, la cóclea o caracol y el sistema vestibular. Esto es lo único que tenéis que hacer en el apartado A. Y lo sabéis, muy sencillo, ¿vale? Y el último, el B, es similar a lo que hemos visto antes. Este tipo de estructura les gusta mucho en esta prueba. Así que si acertamos bien, si no tenemos una probabilidad de acertar a la hora de hacerlo un poco al azar, pero yo no recomiendo que vayáis a la aventura, ¿vale? Pasamos ya a acabar con el último apartado donde nos ponen los órganos del oído y sus funciones, y los tengo que enlazar. Lo leéis tranquilamente, la cóclea o caracol, que es el 1, sería el B, etc. Tranquilamente en casa os descargáis el documento, lo revisáis, lo volvéis a hacer y ya sabéis que para todas las dudas podéis preguntarnos en comentarios y estaremos gustosos de contestaros. Nos vemos en el próximo examen, así que estudiadme mucho. Hasta pronto, Vivers.